Bueno, Adri, la mejor Uruguay del torneo, de momento contra Rusia. Posiblemente sí, pero yo quiero seguir viéndoles porque hay todavía cositas que no... Hay cierto, hay cosas que hay que ajustar. Bienvenidos a todos, porque venimos a hablar de Uruguay. Uruguay modificó su plan de juego contra Rusia y a mí, particularmente, me dejó mejores sensaciones que en las dos primeras jornadas. Sí, seguramente sí. Sensaciones seguro que dejó, porque vimos un equipo ya más organizado, en el que introdujo un centrocampista más, que creo que eso es bastante importante, pero, insisto, como te he dicho antes, yo creo seguir viéndoles porque hay cosas que todavía me chirrían un poquito. Por ejemplo, el papel de Torreira, esperaba más cositas de él en esta última jornada, sí. A mí no me disgustó, probablemente porque a nivel de estructura, al final, él tenía siempre tres líneas de pase abiertas. Sí. La posición de Bentancur moviéndose por delante de él, al final se estiró bastante el medio campo de Uruguayo, al final fue un rombo, y yo creo que eso le vino muy bien a Uruguayo. Ocupó mejor los espacios, Bentancur presionó mejor, yo creo que se activó un poco mejor tanto a Suárez como a Cavani, que Suárez comenzó a tener algo más de espacio, y sobre todo en el tramo inicial se vio una Uruguay con ritmo y con más alternativas. La posición de Laxal llegando por izquierda, que era un jugador que yo creo que hacía falta. A mí en líneas generales me convenció. En líneas generales sí, pero yo insisto en el... Yo no sé si fue el contexto, no sé si fue el rival, que por ejemplo Dzyuba presionaba a Torreira, que es un jugador muy grande para un jugador muy pequeño, y entonces Vecino era el que tenía que acudir bastantes veces y creo que le restaron bastante protagonismo al centrocampista de la Sampdoria, y me explico. Muchas veces estaban en paralelo, Nández, Vecino y el propio Torreira, y entonces ahí es verdad que generaban esas líneas de pase como comentas, pero creo que con el rombo se puede escalonar mucho más el juego. Creo que con el rombo se puede salir mucho más fácil de lo que consiguió salir Uruguay y sobre todo asentarse en campo contrario, que no lo volvimos a ver con mucho... Sí, fue en el tramo, eso es cierto, fue en el tramo inicial. Y aquí hay un buen elemento también de debate, porque es cierto que Uruguay, por cómo ubicó sus piezas, podía darle más fluidez a los ataques. Eso, sí. Sobre todo, insisto, en ese perfil izquierdo con Laxal, no, sí, muy bien, podía haber sido más profundo de forma constante. Y sí que es cierto que con el 1-0 dio la sensación de que Uruguay... Es que es Uruguay. Vuelve a sus orígenes, cede un poco la iniciativa, se siente cómoda defendiendo el área. Sí. Además no estaba Jiménez, que ya ahí es lógico que Coates y Godín sean dos jugadores que estén mucho más cómodos defendiendo el área. Y ahora llega a las eliminatorias y es muy probable que veamos ese plan de forma más frecuente durante el partido. Que hay que seguir viendo esto Uruguay porque a ver si el plan se va a mantener como hasta ahora, si el plan se va a mantener como en el último partido, o vamos a ver una mezcla que posiblemente sea lo que vamos a ver de esta selección uruguaya, que bueno, que transmite mejores sensaciones, pero en esto yo quiero seguir viendo. Sí, de hecho genera bastantes dudas y por eso os preguntamos a vosotros, ¿esta Uruguay de los dos planes, con esas dos ideas, le da para ser candidata al título?